Cuando pensamos en pozole, nos llega el aroma festivo de las cocinas mexicanas, el murmullo de las familias reunidas, los colores de las fiestas patrias, pero ¿y si te dijera que el plato nació en un altar de sangre? Los mexicas lo llamaban pozoli, espuma, y en esas ollas no solo hervían maíz, también la carne de los sacrificados. Comerlo era un pacto, absorber la fuerza del enemigo, compartir con los dioses el alimento de la guerra. Hoy el cerdo sustituyó a lo prohibido y el pozole se volvió celebración. Pero bajo su vapor blanco todavía se esconde una memoria oscura, un eco de tambores, de cuchillos de obsidiana y de dioses hambrientos. Acompáñame. Vamos a descifrar el verdadero origen del pozole, la sopa que alguna vez alimentó al sol. Hola, buenas noches. Yo soy Simón y Alicia. Molina Villanueva. Y como ya dijimos, esta vez vamos a tener una conversación muy, no sé si decirlo deliciosa o perturbadora, Especial. curiosa, diría Bienvenido a yo. septiembre. Y estas patas ya huele a pozole. Ay, sí, por favor. Tostaditas. Ujú. Pero bueno, como señala el Fray Bartolomé de las Casas, la fe que prevalece en toda la Nueva España por más de 800 leguas es casi uniforme, abarcando provincias como Guatemala, Honduras y Nicaragua. De hecho, es casi uniforme, aunque existen numerosas variaciones e incluso diferentes creencias teológicas, incluyendo entre los mexicas. En un relieve detallado en 700 a.C. se encuentra en Chalcatzingo, Morelos, se observan a posibles sacrificadores disfrazados de entidades sobrenaturales que se acercan llevando mazos hacia prisioneros atados. El pene casi erecto de un individuo y en un tallo de maíz sangriento, un ritual relacionado con la fertilidad. ¿Cierto? Porque siempre eran así las de la fertilidad. Mm, Pues según esto Sí, es porque al final tenías que involucrar lo que querías a lo que querías agradecer en los rituales. Entonces, si era de fertilidad, pues alguien perdía su miembro. imagínate, yo creo que es en el pozole, qué rico. No es cierto. ¿Cómo se llaman Bueno, las del toro? ¿Criadillas? credillas, Ujú. ¿sí, no? Sí, criadillas. Bueno, ajá. Comida. Eh, en Iztapa, Chiapas, una estela de inicios del periodo clásico vincula el sacrificio por decapitación con la fertilidad, evidenciado por las hojas de granos que emergen del cuello decapitado en la costa del Golfo y en Chichen Itzá, ¿verdad? Es que me quedé, lo siento, me quedé con con lo de las credillas. En Chichen Itzá durante el posclásico temprano y también el posclásico tardío. Entre los aztecas, las serpientes emergen del cuello como un símbolo de fertilidad. En Teotihuacán, la gran ciudad del periodo clásico, el sacrificio por el corazón. Los aztecas esos eran más del corazoncito, ¿no? Te doy mi vida, Dependiendo a hermano. dependiendo a quién estuvieran adorando, porque también Generalmente el ellos corazón era desellaban, para el sol, ¿no? ajá, era para el sol, era para Tonatiuh o para Huitzilopochtli. Y este y los niños eran para Tlaloc Tómala. en Pantitlán. ¿Quién le está entregando niños a Tlaloc? No deja de llover, gente. Ya basta. Es que mira, o sea, Tlaloc no solamente era el dios de la lluvia y del trueno, sino que también él puede provocar temblores.
Entonces, es septiembre, es la Ciudad de México. Prefiero que llueva a que tiemble. Prefiero ahogarme a estarme perreo intenso en el piso. ¿Será que sí? No, gracias, Paco. Bueno, pues bueno, la costumbre de exhibir cráneos de quienes fueron sacrificados en pequeñas plataformas se encuentra en Huemelulpan, Oaxaca, al inicio de nuestra era, así como en lugares de épocas posteriores como Copán, Honduras, Uxmal y Yucatán. Los mayas nos ofrecen una versión sobre la ideología detrás del sacrificio humano y sus múltiples interpretaciones. Bueno, como ya lo dijimos, era dependiendo de lo que querías, era como les daban el sacrificio. ¿Qué vas a pedir? Tráeme un guerrero fuerte, sí, un guerrero fuerte. Si me traes un guerrero fuerte, te cumplo tu petición. Órale, llégale. Y así. ¿Qué es lo que deseas, mi querido más igual? Quiero la gloria. Ah, claro que sí. Captúrame al mejor guerrero de la tribu lejana. ¿Y si pasaba? Y sucedía. Es Y lo peor de gracias a todo. eso existe el pozole. Pozole. Ay. Ujú. Una criatura debe su existencia y todo lo que permite su vida a sus creadores, los diosesitos. Debe reconocerlo y saldar su deuda, la Tlaula, en náhuatl mediante el ofrecimiento de incienso, tabaco, comidas o incluso su propia sangre, lo cual representaba una responsabilidad mayor según un mito mixteco. O si no, es tu propia vida. Duh. Ujú. El número de víctimas variaba en función de la relevancia de la ciudad o de la aldea, habiendo ocasiones en las que se menciona un sacrificio de 2 o 3 por año, depende, ¿no? Del lugar entonces. Ujú. Depende de quién Dios y depende de a qué, de por qué lo estés pidiendo. Para que llueva, para que deje de llover, para que haya sol, para que la siembra se pueda cosechar, este, para que la tierra sea fértil, para que tus muertos crucen. Depende. Ujú, ujú. Pues sí, se puede afirmar que el sacrificio humano en Mesoamérica representó una forma notable de emplear todos los significados posibles de la muerte ritual, como el fin de preservar la vida, extenderla más allá de la muerte o de dar sensación de que se tener control sobre un universo que se percibía como demasiado volátil. Entonces, ¿cuáles eran en este caso las formas de sacrificio? Que le sacaban el corazoncito, que le cortaban la cabeza, que los llenaban de flechas, arquería, Ujú. lanzamientos al abismo. Ay, imagínate eso. Dale, vas para abajo. Lo siento, es que no. Con un proyectil en la garganta, eso debe ser doloroso porque no siempre morían al instante. No, se ahogaban. Atrapados en una cueva por falta de alimentos o asfixia. Donde los realizaban en santuarios, en grandes templos, como el de Tlalo o como el de Huitzilopochtli, En el templo mayor. templo de Xipe en Yopico, en el sagrado templo de Cuacuatl, el templo dedicado a los dioses del maíz, a Temaltacal, ay, lo estoy pronunciando bien mal, ay, en Pantitlán, depresión de la laguna, en Montaña, en Coatzacoalco, lugar de las águilas, o en Totla, lugar del juego de pelota sagrado. Ah, eso también, ¿no? Ujú. Imagínate, perdiste, moriste, fuiste, bye. No, ahí los sacrificados eran los ganadores. Así es cierto. Sí, De hecho, esas eran de las de, regocíjate, hijo mío, serás alimento de los dioses. Para literalmente. esto jugué, Simón. Para esto me estoy ofrendando. Este es mi gran premio, sí.
ser alimento de Cierto. Tlaloc. Ser No, alimento de creo Tlac. que en los juegos de pelota a quien más honoraban era a Chipe Totac. Ese tipo, o sea, su representación de Chipe sí está bien, bien así, porque es tiene como pieles cocidas. Es el dios desollado. Tremendo, tremendo. Pónganme, ¿tienes imágenes? ¿Producción tiene imágenes? Pongan las imágenes. Producción pone imágenes. Para que se den una idea. Gracias, producción. Se han de haber quedado pensando como yo de cómo se verá eso. Pongan imágenes. Gracias, ¿Quién es la producción. producción? Por imágenes. Adelante, las imágenes. Que corra video. Ah, es cierto. Entendí la referencia. Ay, qué divertido. Este, y luego los ritos subsiguientes, o sea, ¿qué pasaba después de que desvivían a estas gentes? Se alimentaban a la representación o los cuerpos de los prisioneros se lanzaban por las escaleras. Los isiplas eran descendidos con cuidado, se decapitaban a las víctimas y se colocaban su cabeza en el zompantli. Algunas víctimas se les desollaba y su piel se utilizaba para vestir a los Shishimpeme. Órale. El cuerpo se entregaba a quienes se ofrecían. Se cocinaba el cuerpo siguiendo ciertas normas y se distribuía como festín. ¡Ah! Y eso es lo que nos interesa. En algunas ocasiones se realizaba una danza ritual con las cabezas de los prisioneros. Ay, me imaginé eso como una escena de Game of Thrones con las cabezas de los lobos. Sí. Ciertos cuerpos eran sepultados. Ciertos cuerpos eran sepultados. No todos. Exacto. Bueno, Imagínate, no, tremendo. es que, o sea, todavía hay personas que dicen que nuestras culturas madre, nuestras culturas base de donde realmente venimos, no eran salvajes. Este, No. inclusive hace poco conocí a un chico que dijo que él creía más en la magia que en que los pueblos prehispánicos asesinaran gente. Y yo de, órale, qué chido. ¿Cómo te explico que realmente ya tenemos hasta pruebas óseas de que no solo las mataban, sino que se los comían? Pero bueno, la gente es bien rara. La gente se extraña. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que como hay gente que todavía piensa que eso es algo que no podría sucederse porque pegan, bueno, le dieron más actualmente le dan una referencia a los descubrimientos de los mayas que a la cultura como tal, o sea, los descubrimientos, digamos, que tenían los números, que la astrología y todas esas cosas, ¿no? Sus calendarios y bla, 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 que a la cultura como tal en cuanto a las religiones, porque casi cultura de religiones se quedó como olvidada. Aparte de que Ujú. destruyeron en lo de la conquista, destruyeron gran parte ¿De de los los códices? conocimientos en cuanto, Ujú. ajá, se destruyó gran parte de estatuas, de códices, de dibujos, de todo lo, o sea, todo lo que pudiese representar o explicarnos el por qué lo hacían, todo eso se fue destruyendo y se tuvo que buscar exactamente la información para que ahorita se puede decir, como tú dices, ahorita ya hay pruebas, ya se hicieron conclusiones, Ujú. ya se llegó como a un por qué y para qué y con quién realizaban esos sacrificios, pero después de cuánto tiempo de estar investigue y sacar y sacar y sacar y sacar información para poder pues darle un sentido a esos huesitos que encontraron. Sí, aquí realmente sí hay algo que podemos hacer. O sea, realmente la conquista fue muy mala, muy, muy mala, pero
de esto estaremos hablando en el próximo capítulo. Realmente quien nos conquistó no fueron los españoles, o sea, si tenemos vestigios de el poderío azteca ante los españoles, ahí está la noche triste. Quien nos conquistaron fueron los tlaxcaltecas y varios pueblos adicionales. Sí, por eso es que Tlaxcala no existe. Adelante del próximo capítulo. Pero eso lo dejamos para más adelante. Sí, es que no Pero lo sí. dijimos al inicio, pero este es un especial para celebrar nuestro mes de la independencia. Vamos a hacer un especial sobre lo que es el México prehispánico y lo sangriento que pudo haber sido. ¿Y de dónde viene Este, el pozole? y de dónde viene el pozole, principalmente de dónde viene nuestra Principalmente por comida. eso dije, esto nos interesa, amigas. De dónde viene nuestra comida preferida en este mes. No, pero sí, o sea, el poderío azteca era impresionante. Y sí, tienes mucha razón, o sea, no se ha estudiado y le tenemos que agradecer un poco a Fray Bartolomé de las Casas y a Bernardino de Sahagún, que mantuvieron códices y que estudiaron la cultura, porque al final de cuentas sí, ellos fueron parte de la conquista y hicieron desaparecer muchas cosas, pero mantuvieron ciertos códices. Entonces ahí también pudimos aprender todo lo que estamos retomando, porque pues ahorita ya hay más historiadores que se están especializando en lo que se conoce como antropofagia, pero realmente es gente que come gente. Y pega esto, el que estas personas hayan decidido resguardar, porque lo que hicieron fue resguardar los códices, de que de que fueran parte de la destrucción, porque fue lo que hicieron, agarrar, dijeron, esto me interesa, lo voy a guardar, si no me lo van a quemar. Ujú. Este, fue viéndolo de esta manera ya actualmente en lo que era la época, fue un acto de rebeldía de estas personas, Sí. porque ellos en realidad su deber era haber entregado sus códices para que fueran destruidos junto con los demás, y estos seres dijeron, Ned ni Mauser, me los quedo yo, porque a mí me interesa esto, porque en este momento mi sed de sabiduría, mi sed de poder, mi curiosidad me está ganando más, que eso es algo que para ellos en realidad debería haber sido un pecado, porque eran Ujú. frailes, ellos tenían que seguir la palabra de Dios, y la palabra de Dios en esos momentos era, todo lo ajeno a mí se quema, porque no es parte de la iglesia. Sí. Entonces, pues básicamente ellos pecaron en ese momento. Sí, inclusive lo que es este Bernardino de Sahagún, él tiene obras, él aprendió náhuatl, él aprendió la lengua, tradujo los códices y los presentaba. Y sí, o sea, todo esto es fue algo que no tenía que hacer porque inclusive a Bernardino de Sahagún se le conoce como el iniciador de la antropología en el Nuevo Mundo, ya que él se interesó tanto por esa cultura tan fascinante, porque o sea, si nos ponemos a pensar lo que los españoles llegaron a ver, o sea, Tenochtitlan era, para ellos sí era otro mundo, pero literalmente era otro mundo. O sea, estamos hablando de una ciudad sobre un lago que tenía desagües, que era un lago de agua salada y crearon acueductos para tener agua potable. Y a pesar de que ellos decían que era una cultura incivilizada, aprendieron demasiado de ellos porque pues los Ujú. españoles no tenían tan buena higiene, no tienen tan buena higiene, sin Siguen ofender a sin los tener. españoles, sin ofender a los Tengo amistades españoles. españoles, te quiero mucho. Amistad, te quiero mucho. Tú me caes muy bien. Y o sea, por ejemplo, los mexicas ya se lavaban los dientes, ya tenían esa cultura de higiene dental, se bañaban prácticamente diario y a pesar de que andaban en taparrabos eran increíblemente limpios. Y pues llegan estos monos gigantescos en caballos que huelen bien feo, la mayoría tenía escorbuto, que sus ratas venían con viruela, o sea, Simplemente el ujú, hecho de que para que ellos pudieran acceder a un templo, que casi también era como que obligatorio que en algún momento tuvieran que
que ir a rendirle, pues obviamente, culto a sus dioses, tenían que ir limpios, tenían que ir presentables. Ujú. Los niños que eran elegidos para estudiar poesía, estudiar matemáticas, estudiar astronomía, estudiar lo que tú quieras que ellos estudien, ¿no? Porque había niños que los escogían para eso, de la de, oye, tú te ves con cara de astrónomo, vente para acá. Ujú. Este, ellos también se les inculcaba que tenían que presentarse a sus clases limpios, porque era una forma de rendir respeto para quienes les Para lo estaban que estás enseñando y haciendo, para lo que ajá. estaban aprendiendo. Sí, por Entonces, ejemplo, dices tú, las mujeres también se les decía porque se supone que ellas eran simplemente, veneradas como, ¿cómo se puede decir? Que como las creadoras de vida, y tendrían que, su cuerpo, se puede decir que les decía que también que era un templo, tienen que estar siempre limpias porque tenían que venerar ese templo que daba vida. ajá, e inclusive Entonces, ajá, las mujeres que morían en el parto se convertían en fantasmas, pero ellos se iban con la diosa, con la Cihuacóatl, y se volvían sus guerreras, porque para ellos era una, tal vez sí era malo el que murieras en el parto, pero era un honor el hecho de que tú habías muerto dando vida. Entonces, porque habías muerto vas, dando ujú, vida, entonces ujú. para ellos era así Y como eran muy de, limpios, o sea, ujú, realmente eran muy limpios. Y pues sí, o sea, tenían un sistema tan bien estructurado en términos a lo que son los niveles sociales, en lo que es solamente las chinampas, que todavía existe, las calzadas todavía existen, está Tacuba, o sea, es ajá, increíble, por ejemplo, lo que es México Tenochtitlan, está lo que era Tlatelolco, lo que es Xochimilco, Texcoco, Coyoacán, Copilco, todas estas zonas siguen existiendo, tienen el mismo nombre, obviamente, tal vez por eso también nuestra ciudad se inunda tanto, se supone que se hunde, creo que es 0.03 milímetros al año, me parece, porque al final es de que, cuentas seguimos sobre un lago. es que Tlaloc dice, yo había ponido mi laguito aquí Yo había donde ponido el está. laguito aquí, ajá. Entonces es como de, bueno, sí, entendemos esta parte, pero pues también hay que pensar en lo que estos españoles vieron. O sea, llegas a un lugar en donde dices, no hay civilizaciones y te encuentras con una civilización más estructurada que tu propio país, que se supone que es una de las potencias. Entonces, Ajá. pues obviamente hay que aceptarlo. La historia la escriben los vencedores. Y obviamente si tú llegas a un lugar en donde pues algo que puede ser una potencia, pues yo creo que sí, sí te espantas. Porque muchos dicen que, o sea, entre que estaban sorprendidos, también estaban como espantados de qué podría pasar si esta gente lograba cruzar el océano. Y pues, ¿qué pasó? Aquí estamos, 500 años después. Aquí seguimos. Qué bonita decisión tomaron. Sí. Sí, Gracias. pero o sea, lo que fue Bernardino de Sahagún y Bartolomé de las Casas, la verdad se les agradece mucho porque pues tenemos nuestras bases. O sea, salvaron mucho de la historia de nuestras culturas defendiendo a los indígenas, porque al final de cuentas ellos se dieron cuenta de que eso no era una conquista. Normal, eso era Gracias un por su genocidio. rebeldía. Gracias. Gracias por su rebeldía. Pero cambiando de región, cambiando de población, vamos a hablar de los mayas. Estos, los creadores del cero, los increíblemente buenos astrónomos, los que crearon telescopios en una época en donde se supone no debería de haber telescopios, ellos tenían cierta, todos los pueblos prehispánicos, practicaban los rituales. Pero uno de los más comunes entre los aztecas sí era la extracción del corazón, pero también aparece en pocos casos en el arte maya. Los sacrificios casi siempre parecían que lo hacían con niños. Las extracciones de corazones de niños se ve también en varias escenas mitológicas en cerámica pintada.
el niño muerto era colocado en una gran vasija de ofrenda y estos sacrificios eran con ascensiones al trono o inicios de calendarios rituales o de los nuevos reyes. Realmente la mayoría, o sea, nos han pintado como pueblos muy salvajes, porque pues sí lo han hecho, o sea, nuestro tono sepia es por algo, Ujú. este, pero no eran rituales a la y se va. O sea, era tal vez por la llegada de la primavera, porque se cambiaba de rey, porque cambiaban de sacerdote mayor, porque encontraban una nueva estrella. O sea, no eran solamente a la y se va. Realmente tenían rituales muy específicos y muertes muy específicas. Otro método de sacrificio era reservado probablemente solo para los prisioneros de guerra. Esta era la extracción de las entrañas. Se les ataba un cadalso de madera y un grotesco personaje lo atacaba con una lanza mientras los músicos tocaban tambores y trompetas. O sea, no nada más era un espectáculo de sangre, también era un espectáculo de sangre con música. Eso es todo. Porque si hay algo que hay en este país es pasión hacia la música. Y bueno, los murales que hay en Bonampak muestran también terribles imágenes de torturas rituales, donde los indefensos cautivos tienen los dedos ensangrentados y al menos uno de los cadáveres se ven heridas que indican muerte por tortura. Se ve también la cabeza de una víctima que muestra cómo se torturaba y cómo la tortura y el sacrificio podían ir juntas. O sea, no nada más era de matarlo a la y se va, sino también era como de hacerlo sufrir un poquito y ya luego mandarlo en este caso, mandando al otro lado. Es que iba a decir San Pedro, pero aquí no cuadra. Eh, Con al aquí no va San inframundo. Pedro. Sí. Mm, Sería con... Ay, es que se me olvidó su nombre. Para los aztecas sería con Mictlantecutli. Para los mayas es con Acput, también llamado Juan Acua, Kisin, Yumsimil y Osimi. Ay, perdón si maté alguno de estos nombres. Es decir, que yo creo que no lo estoy pronunciando bien. Sí. Otro tipo recurrente era de sacrificio entre los antiguos mayas fue sangrarse y ofrecer la propia sangre a los ancestros, deidades y otras fuerzas cósmicas. Estos ritos de sangre existieron, por supuesto, a lo largo y ancho de Mesoamérica, o sea, no nada más es en las regiones de lo que es la República Mexicana, y en diferentes sociedades. Eran particularmente importantes dado que la sangre era la sustancia que da la vida y el alma. Entre los gobernantes, Xibalba. Ajá. sí, Es que me quedé Xibalba pensando y cómo le dicen Mictlal. al inframundo Xibalba. Xibalba, ajá. A Xibalba. Hay muchas veces en las que yo no puedo pronunciar las cosas con X, entonces tengo cierto temor con todos los nombres de lo que es México prehispánico. No tienes ni idea de cómo me costaba pronunciarlos cuando tenía que hacer alguna presentación en la carrera. Era como de perdón, Mira, perdón, yo sé que estoy estoy matando igual y al yo no nombre. estudio. Estoy igual y yo no estudio eso. Sí, sí, están complicados. Estos eran particularmente importantes, dado que la sangre, como les comentaba, era la sustancia de la vida y el alma. Entre los gobernantes y entre las élites, a ellos se refiere la mayor parte de la evidencia directa. El sangrado tuvo mayor importancia, puesto que sus vidas y almas constituían dimensiones importantes del cosmos mismo. La sangre de los reyes, de acuerdo a la ideología maya, era la sustancia que daba vida y crecimiento a los elementos del mundo que nos rodea. Entonces, pues sí, para los mayas lo importante es que para los mayas realmente todo el cuerpo era importante, o sea, no era que tus uñas no importan, tu cabello no importa, no, todo el cuerpo formaba un todo. Entonces, este todo era parte del cosmos. Y obviamente hasta lo más ínfimo del cuerpo, tu sangre también era importante. Entonces, pues, obviamente tenías que ofrendarla
si es que los dioses son los que te dan vida, tú tenías que darle parte de esa vida a aquellos que te la dieron en forma de agradecimiento. Una forma de agradecer todo lo que les has dado. Y ahí sí ya dependía del rito. Podía ser total, o sea, que te desangraras o solamente fueran gotas, dependiendo de lo que le hubieras pedido. Quiero poder, claro que sí, tráeme tu guerrero más fuerte. Para empezar, ¿para quiénes eran los sacrificios? Para los dioses principales, como Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra y del sol, Tlaloc, el dios de la lluvia, Tezcatlipoca, Xiple, Xipe Totepec, entre otros. Se supone que cada deidad tenía preferencias, ¿no? A Uh-huh. Tlaloc se le ofrecía, que me dijiste, sobre todo niños, pues sus lágrimas simbolizaban la lluvia. Uh-huh. A En Pantitlán. Xipetetoc, se le ofrecían víctimas que eran desolladas y su piel era usada en rituales de renovación agrícola. Sí. Por eso Sí, ¿no? es Chipetote, que es conocido por eso como nuestro señor Uh-huh. desollado. Por eso se le daba la piel de las personas, porque él se las colgaba. A Huitzilopochtli, los prisioneros de guerra eran el alimento del sol. Sus corazones ardientes eran entregados para que el astro siguiera su curso. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! E inclusive el templo mayor, se supone que, o sea, esta gran pirámide en la cima tenía las dos, se supone que eran dos templos en uno. Uno era azul para Tlaloc y el otro era rojo para Huitzi. Y dependiendo de qué lado lo estuvieran sacrificando, era para quién era. Mm. Entonces, ¿cómo generalmente eran los sacrificios? El más conocido, ya lo dijimos, era la extracción del corazón, que es que generalmente es el que en todas las películas o en todos los como los ejemplos, vamos a la cultura de aquí de prehispánica mexicana, casi la mayoría eran las que más te representan, la del corazón. En realidad es la que más como que te pintan de ellos hacían esto y te muestran más ese rito. Uh-huh. En lo alto de los templos, en lo alto de los templos para acercar el corazón a la sangre de los dioses. Uh-huh. También había sacrificios por decapitación, combate bueno, sí, combate entre ellos, ¿no? Un prisionero luchaba contra varios guerreros armados. Fuego, flechas e incluso sumergidos en agua. Y se usaban también rituales de autosacrificio. Uh-huh. Ahora, ¿por qué lo hacían? Los pueblos prehispánicos creían que el universo estaba sostenido por un delicado equilibrio. Los dioses habían sacrificado partes de sí mismos y era un ciclo de dar y recibir. Como así como de yo te doy, tú me das. Uh-huh. Kyle. Era el El Dan resumen, Dan. el resumen era el dar. Los Uh-huh. sacrificios no eran vistos como crueldad, sino como una necesidad para que el sol saliera, para que la lluvia llegara y para que el mundo no se desmoronara. Exacto. Ahora, Huitzilopochtli, dios solar y de la guerra, generalmente sus víctimas eran prisioneros de guerra, guerreros valientes. Yo sigo diciendo que si alguna vez me destinaran para eso, miren, yo en el primer momento no soy digna. Dos No, que tres realmente tenían movimientos, que ser muy fuiste. fuerte. Ajá, Tenían que yo ser dos que muy tres fuerte. movimientos quedé. Yo no estoy digna para ser dios. Generalmente el para Huitzilopochtli era la extracción del corazón en lo alto de un templo. El sentido era alimentar al sol para que siguiera su curso y no se muriera. Para Tlaloc, el dios de la lluvia y del trueno, eran generalmente niños, como ya lo dije anteriormente. Eh,
Generalmente eran arrojados en agua o enterrados en cuevas, montañas, y sus lágrimas eran augurio de lluvia. Pantitlán. Exacto. El Recuerden esto, sentido de asegurar Pantitlán. la fertilidad de los campos, abundancia de maíz, para que no se secaran para pronto. Ujú. Tezcatlipoca, el dios del destino, de la noche y del espejo humeante, mi patrono, Nuestro Tezca. mi patrono, junto Tezca. con, no, junto con Tlaloc, perdóname Tlaloc, ya no me mojes, gracias, te amo, saludos cordiales, que no me he mojado tanto así que digamos, pero gracias, Ah. este, te quiero Nos está mucho, los regresando quiero un mucho, lago. te Ah. amo. El otro día se me ocurrió decir que hacía mucho sol y creo que es por eso está lloviendo, perdóname. Hay una, como un mito en donde dice que Tezcatlipoca y Quetzalcóatl se odiaban tanto, o sea, tanto, y se peleaban tanto, que un día Quetzal se hartó y se fue a las estrellas. Entonces hay una frase que a mí me gusta mucho que dice: Tezca, mi querido Tezca, tu rivalidad te llevó a las estrellas. Está bonita. Es que Tezca es mi patrono. Tezca y Tlaloc mis patronos. Yo Yo creo que me cuando, voy más por Tlaloc y por Chipe. Me gusta mucho Chipe. bueno, es que Y, ya les platiqué lo que luego me pasa con Tlaloc, entonces Tlaloc te quiero mucho, I love you. Un día de estos y voy a comprar un nuestra mezcal y lo voy a aventar cuando llueva. y ¿cómo se llama? Y Nuestra Señora Coatlicue, no manches, Nuestra Señora Clotilde. la vida de Coatlicue, o sea, solamente el hecho de cómo la intentaron matar y su hijo descuartizó, naciendo descuartizó a su hermana, a Coyolxauhqui. Es como de, órale, qué loco, ahora entiendo por qué dicen que los aztecas eran tan salvajes. Este, Te quiero o mucho sea, también. tomando en cuenta, realmente tomando en cuenta a los dioses que veneraban, pues sí no eran pacíficos. O sea, no puedes pedir que algo sea pacífico si estás hablando de que su principal deidad, naciendo, descuartizó a su tía. Se inserta Qué imagen de bonitos Coyolxauhqui mitos. descuartizada. Te quiero Y hasta mucho cierto también. punto entiendes por qué Tlaloc se deprime, porque pues, ¿quién le pondría el cuerno a Tlaloc? O sea, Yo Tlaloc te quiero mucho, Tlaloc. se supone que es muy amable, muy cariñoso y pues ahí va Chalch y le pone el cuerno. Y por Puede eso anda ser, llorando por las pero esquinas. claro, yo sí te quiero mucho, yo te valoro y te quiero mucho. Un día de esos voy a comprar, un día de esos voy a comprar tu mezcal y lo voy a echar a la lluvia cuando quieras. Seguimos. ¿Qué pide mi patrono Tesca? Ay, Tesca, es que sí están yo, hombres hermosos, elegidos como su imagen viviente. Es que te digo que es mi patrono. En Es fin, que Tesca era muy, ay te no, quiero. o sea, sí es que era muy arrogante, o sea, increíblemente arrogante, pero independientemente de eso, cómo le gustaba hacerlo, pero, y que la gente se peleara, o sea, yo la Sí soy. primera vez que conocí sobre mitos aztecas fue leyendo una novela infantil que se llama La panza del Teposteco. Entonces, era un grupo de niños que van al Teposteco con uno de ellos que es nativo de ahí de Tepoztlán, y al primero que se encuentran es a Tesca, como un viejito borracho, el típico viejito borracho impertinente, porque Tesca es un viejito borracho impertinente. Entonces, No lo los escuches, echa a Tesca, pelear, yo te quiero mucho. los echa a pelear, y Sí llega soy. Tonantzin, y les dice así como de, cálmate, dos niños, si te calmas, y ya, se los lleva, y pues ya les Gobiérnate. empieza a dar, ajá, y ella es la que les da de comer, y obviamente Tonantzin pues les da sus frijolitos, sus nopalitos, su carne asada, pero sazonada como lo hacían en la manera prehispánica. Y ya de ahí me acuerdo, no me acuerdo si conocen a Chalch primero, luego creo que es a Tlaloc, luego llegan y conocen a Huitzi y se dan cuenta de que el niñito con el que iban es la reencarnación de Quetzal.
Entonces, pues ya, se queda ahí a reinar junto con sus hermanos. Y está muy lindo el libro, entonces ese fue como mi primer acercamiento Léalo. al mundo, a la historia prehispánica, bueno, a nuestros dioses realmente. Pero está muy bueno, o sea, es un libro infantil, pero está bueno. Mm, yo en esos tipos de aspectos, no tanto así como que con Dios y todo eso, pero sí un poco pegado a lo que sería la cultura y lo de las escuelas y esas cosas. Uno que se llama Akoyani, el niño y el poeta. Está muy bonito también. Nunca había escuchado de él. Está lindo. Es un libro muy bonito. Bueno, seguimos así con... Es que, ay, yo hasta que veo sus víctimas, jóvenes hermosos y elegidos como su imagen viviente. ¡Ah! Sí, soy, teta. Este... Esto estás feo, tú no encajas, llégale. Salvado por feo. Sí, sí te creo. Hermoso. Es Bueno, completo y totalmente exagerado, es decir. y es que también su método está precioso. Vivían un año como nobles, vestidos, adorados y al final eran sacrificados. Y decía, adelante, ¿te gustó? Sí, pues ya fuiste, hijo. Lo que creo que lo que más podemos admirar y sorprendernos era la facilidad con la que la gente se ofrecía como tributo. Es O que ibas a sea, vivir cómodamente un año como noble, vestido y adorado con no, oros, con pero lo que no tú solo quisieras. eso, también Ah, los bueno, padres de los niños, los desollados, los sin corazón, los flechados. Creo es que que los vamos, únicos que realmente sufrían eran los prisioneros de guerra, porque pues sabes que ajá. eran los guerreros más fuertes de las tribus vecinas, pero la pasión que ellos le tenían a sus dioses, el respeto y la adoración era increíble. Es que sabes lo que pasaba que no, bueno, hablando de los pueblos originarios, era de que simplemente eh, los veían como un honor, no lo Ujú, veían como un, ay, me voy a morir. No, ellos decían, ay, voy a hacer uno con mi diosa, qué bendición. ujú. Pero dices tú, ya viéndolo de esta manera, si era de güey, estaban matando. Simplemente eso de lo que vivían como nobles, güey, están criando para el matadero. Literalmente. Ajá. Y bueno, esto de que decía que representaba la fugacidad de la vida y el poder absoluto de la divinidad. O sea que yo te di la vida y yo te la quito, jaja. Ahora, Literal. Xipe Totec, el desollado, el dios de la renovación y fertilidad agrícola. Mm. Sus víctimas, guerreros prisioneros. El método de desollamiento, los sacerdotes vestían su piel. Sentido, la piel vieja de la tierra debía caer para que naciera la nueva, como el maíz que germina. Ay, qué bonito. Sí, sí, pero no amor. Ay, qué bonito. Te Bueno, quiero tal vez mucho no era un también. amor, pero era buena onda. Bueno. Ay, es que esto lo voy a pronunciar más, pero bueno. Este nombre lo voy a pronunciar mal. Xuitecuhtli. Pero lo dije bien, no sé. ¿Sí? Dios del fuego y del tiempo. Víctimas también prisioneros. El sacrificio por fuego arrojados a las brasas. Qué doloroso eso. El sentido era alimentar al fuego eterno que regía la vida y los ciclos. Chalcuitlicue, diosa de los lagos, ríos y mares. La Nuestra esposa de patrona Tlaloc, también. La patrona, la la que le puso jefa. el cuerno. Exacto. Víctimas ahogados o sumergidos. El método de ofrendas en cuerpos de agua y mantener la pureza y fuerza de las aguas esenciales para la vida. Esos eran generalmente la mayoría de los diosesitos que realizaban su sacrificio, o por lo menos que se conoce con más veracidad, se puede decir, ¿no? Ujú. Ahora, otras veces
el cuerpo recibía tratamientos térmicos. Algunos eran reducidos a cenizas, otros eran hervidos con o sin masa muscular. Había casos en los que los restos óseos hervidos con masa muscular eran parte de un tratamiento funerario. En Xochimilco se encontró un niño cuyos huesos representaban una coloración naranja o amarillenta translúcida. En otros casos, los huesos fueron quebrados para obtener la médula ósea y los fragmentos eran hervidos. Bueno, los servían para comerse tuétano. Y ahí está el origen de la sopa de tutón. Qué rico. Al agitarse dentro de una olla con agua se producen marcas en los bordes y pulimentos sí, y un pulimento en la literatura especializada se conoce como el pot polish, el pozole. Una sopa Pozole. a la que dicen que cura las penas. Ay, sí cura las penas. Un pozolito y se te reinicia la vida. Sí. A menos que toda la semana comas pozole como en los siguientes 15 días. Bueno, está hecha a base de maíz, cacahuacintle, carne, tradicionalmente de cerdo, acompañado por lechuga, rábano, cebolla, chile, orégano, u otras variaciones según la región que a ti más te quede cerca, te convenga o como tú la prepares. Sin embargo, en el México prehispánico, para encontrar antecedentes del pozole actual, que era cocinado de una manera un tantito diferente, tanto que en la carne se utilizaba, no eran la de los animalitos, No era era de cerdo. seres humanos, no era puerquito, eran seres humanitos. Eran los guerreros más fuertes de las tribus vencidas. En efecto, en aquel entonces, preparar este platillo formaba parte del ritual que se hacía en las ceremonias como ofrendas a los dioses. Se cree que Ashipetotec, el señor de la fertilidad y la regeneración del maíz y la guerra, bueno, tenía sentido por cómo venía preparada. Ujú. Y aunque siguiendo la receta mucho más simple que la actual. Aquel guiso se le llamaba ay, no me sale, tlacatloali, algo así, lo siento. Que en náhuatl significa maíz de hombre. Qué rico. Em, Mm, mm, qué hay, delicioso. hay una columna de Diario Milenio escrito por una historiadora llamada Laura Ibarra que decía, entonces los sacerdotes se apresuraban para abrirle el pecho y ofrecer su corazón a Dios. Y luego cocinarlo. Qué delicioso. Pues sí, Mm, el ritual se celebraba en sacrificio de las personas que formarían parte de este pozole prehispánico. Qué rico. ujú. Este Algunos de ingrediente esos principal. grupos se entregaban para mostrar su orgullo, que preferían hacerlo antes de ser capturados en la batalla, o bien porque cuando eran guerras muy cercanas a Tenochtitlan, realmente se consideraba un honor formar parte de ese sacrificio. O sea, aunque te estuvieran venciendo, aunque te estuvieran conquistando, el ser sacrificado en el templo mayor, en algún templo, alguno de los otros templos dentro de Tenochtitlan, tal vez sí era su triste realidad, pero para ellos era un honor. Ujú. Ujú. Ese sí era un regocíjate, serás alimento de los dioses. Literalmente. Pero yo sigo diciendo que yo no soy digna. No, tenías que ser uno de los guerreros más fuertes. Por ejemplo, para los mexicas eran los guerreros jaguar, Cuauhtémoc, perdón, en serio. Los guerreros águila, los Cuauhquetzale y los Cuachique, que son los guerreros rapados. Estos son Ne- los que No eran hay- la crema innata. Ajá, era como, eran nuestros mejores guerreros en aquel entonces. Ujú. Ay,
Bueno, antes que nada, una disculpita por nuestra pésima pronunciación a estos nombres. Perdón, en serio, perdón. O sea, ya estoy se dando cuenta, creo que son de nuestros temas favoritos, comenzando que este pequeño proyectito que tenemos, lo empezamos a hablar sobre leyendas mexicanas, que seguimos sin poder pronunciar los nombres bien, Perdón. pero se hace lo que se puede. Se mantiene. Pues No, realmente sí sí. lo sentamos. Bueno, y aunque el pozole hoy sea un platillo muy popular en México, en su momento era un auténtico manjar, reservado únicamente para los más altos estados sociales encabezados por el emperador o el tlatoani. O sea que tampoco soy digna de comerlo. Gracias. Es que como eran guerreros de élite o prisioneros de élite, obviamente los simples más iguales como nosotros no podíamos, no éramos dignos de comer aquel pozole. Bueno, en Crónicas Español del Fray Bernardino de Sahagún relató sus textos como después de un largo proceso ritual dividían la carne de los sacrificados entre los principales y los parientes de quienes habían capturado al muerto, mientras que el tatuani se le enviaba el muslo considerado la pieza más preciada. Ay, tu muslito. Ay. En la historia general de las cosas de la Nueva España, el misionero explicaba que cocían aquella carne con maíz y daban a cada uno un pedazo de aquella carne en una escudilla con su caldo y su maíz cocido. Su platito bien preparado, jóvenes. Ujú. Pero, ¿por qué era la carne humana un ingrediente tan valorado para esta población? Pues la idea en que se sustenta en que la vida del sacrificio, una vez muerto, pertenece a la divinidad, a la fuente de toda la vida, que por lo tanto su ingestión es forma de una revitalización, o sea que te da fuerza, ¿no? Y de Ujú. apropiación de la energía ordinaria, de la fuente que mantiene con vida al universo. Mm, 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 mm. La antropofagia ritual era, en pocas palabras, equiparable a una bebida energetizante, o si te compras tu hoy, o Literalmente. en algún tratamiento de salud y belleza que garantiza una renovación de energía habitual, por lo tanto, una vida más larga. O sea que si te comías al guerrero más fuerte, podías vivir más tiempo. Pues si tomamos en cuenta las leyendas de los Wendigos, por ejemplo, se dice que cuando tú empiezas a consumir carne humana, llega un punto en el que ya no eres 100% humano. Entonces tienes como que mm, esa inmortalidad, se podría decir. Porque o sea, sí te pueden matar, pero técnicamente es muy complicado matarte. Por ejemplo, hay una de las más grandes asesinas en serie, que dicen que era asesina en serie, pero realmente hay muchas teorías de que dicen que nada más la tiraron de a loca y como no querían que ella fuera reina, la encerraron en un castillo con, con testimonios falsos. Esta Elizabeth Bathory, se supone que ella se bañaba en sangre de vírgenes para mantenerse joven eternamente. O sea, Sí. siempre la ingesta del ser humano este, ha sido como que esa causa de duda de si realmente te hace inmortal o no, y si realmente sabemos a cerdo o no. Ujú. Que dicen Es que no me muchos. acuerdo si sabemos a cerdo o a pollo, Yo tenía entendido, porque o sea, ay, la carne de cerdo es la más parecida a la carne humana, pero mis no me acuerdo conocimientos si dicen X. que sabemos a carne o a pollo, no me acuerdo. Yo eso donde tenía entendido decían que era más parecido a la carne de cerdo. Ujú. No tanto a la carne de pollo, porque en realidad la carne de pollo no tiene un sabor tan, ¿cómo se Marcado. puede decir? Ajá. De hecho, hay muchos tipos de platillos que también las comparan muy fácil con la carne de pollo, se puede decir, o es muy fácil que no la distingas. En cuanto a la carne de cerdo, bueno, sí, sí tiene un sabor un poquito más particular,
por lo que dicen que Mm, es mucho más fácil distinguir cuando es carne de cerdo y cuando es carne de pues pollo, sí. ¿no? Ujú. Aparte del color, el color, vamos, es muy diferente también a la carne de pollo. Digo, la carne de pollo es un poquito más blanca, Ujú. Sí, pero sí es como de, oh, cielos. esa es Pero bueno, nuestra, ajá, nuestra triste historia eso es del de donde pozolito. venimos. Ahora, también dicen que pues el sabor y la textura de la carne eran tan delicado y preciado, según ellos, que por eso solo se les destinaba a los de la más alta alcurnia. Sigo diciendo que yo no sería digna de comer eso. Ah, No, somos siempre más iguales. somos simples más iguales. Simples más iguales, tristes, indignos de ser parte del pozole y de comer pozole. Tal vez podríamos Afortunadamente, ser pozole, pero no comer pozole. no creo que ser pozole, porque necesito ser una guerrera fuerte y yo creo que en dos que tres movimientos ya valí queques. No, y o sea, y simplemente las armas que manejaban se veían increíblemente pesadas. Sí, por eso yo dije, yo creo que no, yo mira, apenas me das esto y me caigo, ya valí. Entonces, no, yo no soy digna ni de comer pozole ni de ser parte del pozole. Pero qué te pasa también los españoles que llegaron eran altísimos. No sé si alguna vez has llegado a ir al Museo del Virreinato, el que está en Tepozotlán. Creo que no, Es no me literalmente acuerdo. una iglesia. Entonces en esta iglesia están armaduras y espadas de aquella época. Una espada es de mi tamaño. O Bueno, sea, eso sí las he literalmente visto, hasta las soy del armaduras que son tamaño de una realmente espada. pesadas y estorbosas. Ajá. O sea, realmente soy del tamaño de una espada. Así de chiquita estoy. Son muy chiquitillas. Pero sigo Soy, diciendo soy que tamaño triste no espada. ser digna del pozole. Bueno, ay, en fin, cuando llegaron los españoles, tras la conquista, los españoles eliminaron la carne del uso humana en el pozole. Se mantuvo el maíz, porque eso no Eso le les da causaba sabor. nada malo. Eso le da sabor, estaba bien bueno. Y pues se mantuvo como símbolo religioso y sociocultural, aunque ellos no lo sabían, y económico en la época prehispánica, pero se combinó con un ingrediente tan característico del país aeropuerto como europeo, ay, que me lo estoy pronunciando ya todo, del país europeo como es el cerdo. Y ahí fue donde entró el cerdo a el pozolito. Obviamente ahorita ya tiene sus variantes. Ya puedes hacer un pozolito de pollo, ya puedes hacer pozolito de carne de cerdo, ya decides de qué lo quieres. Ya hay Era, hasta de algún pozole momento, vegetariano. una manera de involucrarse a través del consumo de cerdo que pasaban a ser principalmente cristianos. Ay, los timaron. Bueno, opina la historia de los españoles que quienes integraron a la receta ingredientes como las especias o la cebolla. Es que ya no le ya no tenía el mismo sabor sin la carne de los guerreros más fuertes. Tuvieron No, ya no que era lo mismo. ponerle, tuvieron que ponerle más cosas para que supiera chido. Y no, ya no era lo mismo. Mm, Le faltaba el ingrediente principal. es correcto. Ya no sabía igual. ¿Y ustedes serían dignos de hacer un pozole? ¿O de ¿Los comer qué? pozole? ¿Aquellos que están escuchando no serían dignos de comer un pozole? ¿O de ser el pozole? Los guerreros eran comparados con tortillas y considerados un plato exquisito para sus deidades siempre hambrientas. En palabras de Chimalpaín, anduvieron detrás de lo completamente cocido, de las tortillas plegadas, es decir, de la guerra.
El consejero Tlacaelel comparó el campo de batalla con un mercado donde acuda nuestro Dios con su ejército a comprar víctimas y gente que coma, y bien así como a boca de comal, de por aquí cerca haya sus tortillas, calientes cuando quiere y se les antoja comer. Con los cuerpos de estos nobles guerreros daban de comer a los dioses y a los seres humanos. Se llenaban las bocas de las estatuas de las deidades con la sangre, mientras el humo del corazón quemado también complacía a las divinidades. Es probable que algunos sacerdotes tuviesen el derecho de comerse el corazón. El cronista Chimalpaín describe en lengua náhuatl cómo descuartizaron a 5 o 6 nobles de Tlalmanalco. De cada persona sacaron 5 partes, cortaron sus troncos en las articulaciones y los decapitaron. También cortaron las articulaciones de ambos codos y de las rodillas. Enseguida se llevaba la cabeza al zompantle o andamio de cráneos, probablemente para fines regenerativos. La repartición exacta de las partes corporales dependía de la cantidad de guerreros involucrados en la captura del enemigo. Fray Bernardino de Sahagún describe cómo 5 o 6 guerreros podían recibir un trozo de carne de distinto tamaño, según el papel exacto durante la captura. Curiosamente, prisioneros de una descripción semejante en náhuatl, en donde los cautivos son comparados con flechas, como negociador con el enemigo y los dioses, el Tlatoani suministraba los alimentos para su pueblo. Por lo tanto, recibió un muslo de la víctima, una porción considerable conforme a su prestigio. Posteriormente, el guerrero captor, o en su caso, los captores, se llevaban el resto del cuerpo a su calpulli, que era su casa, con el fin de organizar el banquete canibalístico. Lamentablemente, Mm. nos falta mucha información acerca del banquete. Sabemos que cada quien recibía un plato, llamado tlacatlaoli. Cocían la carne con maíz y la repetían en un cajete como caldo. Una parte esencial de los ritos consistía en repartir pequeños trozos de carne a los principales como parte de una dinámica de intercambio de productos. Al final de cuentas, los mexicas siempre hicieron el trueque. Para ellos era yo te conquisto, pero te doy esta parte. Yo te quito esto, pero tú me das esta parte. Más bien, yo te quito esto, pero también te doy esta parte. O sea, Mm. su base siempre fue el trueque. Fuera conquista, fuera sacrificio, fuera lo que fuera, ellos siempre era un trueque. Si yo te doy a este niño, tú vas a dejar de llover. Si yo te doy a este corazón, va a salir el sol. Si yo te doy a este desollado, vas a hacer que nuestro maíz crezca. Entonces, al final de cuentas, ellos siempre te daban lo que querían recibir. Amor con amor se paga. Sí, pues ellos eran muy equitativos, en realidad su manera era de ver las cosas de un, ¿cómo se puede decir? De un pensamiento como que todo estaba equilibrado, Ujú. de que todo tenía que estar funcionando de una manera adecuada para no alterar el orden de las cosas. Si tú, por ejemplo, quitabas o talabas algún árbol, tienes que dejar plantado otro para que no te viniera a castigar la tierra por haberle quitado un árbol. Ujú. Ay, Por ejemplo, pero simplemente con los acueductos que hicieron, obviamente Tenochtitlan sí está sobre un lago, pero el lago de Texcoco no era de agua dulce, entonces este era de agua salada. Entonces tuvieron que crear acueductos que trajeran agua manantial de los diferentes cerros, que fuera agua potable. Y ellos decían que pues el agua limpia de la ciudad, hacía que las divinidades les entregaran el agua limpia que ellos pudieran tomar. Y realmente ujú, el agua del lago de Texcoco era muy, muy limpia. Ellos eran ujú. muy limpios. Que simplemente ellos tenían la cultura de,
tengo que ser limpio porque dependo de esto. Yo tengo que ser limpio porque mi cuerpo es una representación del templo de los dioses, ellos me lo dieron y yo no puedo descuidarme. Lo que yo estoy haciendo merece un respeto, por lo cual yo tengo que estar presentable todo el momento y así, ¿no? Ujú. Realmente venimos de culturas que son muy impresionantes, no solo en el lado salvaje, sino en el lado ético, en el lado del respeto, en el lado del conocimiento, o sea, Y hasta la su, disciplina. ujú, porque por ejemplo sus guerreros eran entrenados desde niños, o sea, los guerreros águila, jaguar y los rapados eran creados porque realmente creaban a la perfección, entrenaban desde pequeños en los artes de la guerra. Y inclusive me acuerdo de una lectura que tuve en la carrera, este, ellos sí utilizaban el silbato y realmente sí se le conocía como el silbato de la muerte, porque sabías que si oías ese sonido ya te iba a cargar el payaso, porque se acercaban los más fuertes y sin importar el poderío que tuvieras, nadie iba a poder contra la perfección que eran ellos. No, porque entre sus guerreros, pese a que eran los fuertes, siempre había se puede decir que un élite Ujú. de los que eran yo solamente entro cuando sea absolutamente necesario porque no voy a entrar por cualquier pequeñez. Sí, no, no me voy a desgastar por ti. No mereces la pena. Y realmente sus ejércitos eran fantásticos. Y es increíble la devoción que le tenían. Por ejemplo, si nos vamos a los jugadores del juego de pelota. O sea, el hecho de que tú sabías que si ganabas, te elevaban y aún así jugabas con la pasión necesaria para ganar. Y se Ujú. deprimían, o sea, realmente ellos sí se bajoneaban por haber perdido, porque ya no eran dignos de estar con los dioses. Porque al final de cuentas el hecho de que te sacrificaran era un escalón hacia conocerlos. Ibas a estar más cerca de ellos. Ujú. Tuvieran que llegar los españoles y arruinarlo todo. España, Inglaterra y Francia siempre, eh, si hay algo que podemos decir es que España, Inglaterra y Francia llegaron a lugares intentando conquistarlos, los conquistaron y les dieron en la madre. Ay, es que lo Ah, más entretenido en cuanto a lo de España es que España no pudo con nosotros. Pero y ya lo eso, contaremos en el siguiente capítulo. eso será contado en el siguiente capítulo de, de realmente quién fue nuestro conquistador, quién fue el que los venció y por qué no existe. Y tristemente yo vengo de la familia de mi padre es de Tlaxcala, entonces yo tengo sangre traidora, perdón. Una disculpita de antemano, dice. Una disculpa de antemano. Ay, no. Y Pero también, eso ya será para el siguiente capítulo. Y si llegaron hasta aquí, que sea con ruido de fondo, aunque seamos su ruido de fondo, muchas gracias, los queremos mucho. No olviden darle like a a este audio, por favor, coméntenos, díganos, te y están haciendo mal, así suscríbanse. no se pronuncia. Aceptamos que así no se pronuncia, ya lo sabemos, pero díganos. Lamentamos el asesinato de los nombres antes mencionados. Tonatiuh Tlamanilitzi, Chicomecoatl Tlamantli, Tlazocamati, Tle Nemi, Tlen Mictlán, In Chalchihuel, In Pozoli. Traducido, Sol que pide ofrenda, madre de 7 mazorcas, te doy gracias. Lo que vive y lo que muere,
que fluya como agua preciosa en la espuma del pozole. El pozole que hoy celebramos en fiestas y reuniones familiares alguna vez fue un plato sagrado, una comunión de sangre, maíz y poder. Su espuma blanca no solo guardaba alimento, sino un pacto con los dioses. Quizá la próxima vez que mires ese caldo burbujeante, recuerdes que no siempre fue cerdo lo que flotaba allí, que en su origen había un susurro más antiguo, el eco de un corazón arrancado, de un tambor que aún golpea en la memoria del maíz. Porque en cada plato de pozole se esconde un secreto. El sabor del pasado nunca se olvida, solo se disfraza. ¿Y tú? ¿Te atreverías a comerlo en silencio, bajo la luna, escuchando si los dioses aún tienen hambre?